esta predicación vamos a estar basándonos o vamos a estar analizando o apoyándonos en 3 pasajes de Apocalipsis, básicamente en 3 pasajes o en 3 versículos de Apocalipsis. Realmente el término o el nombre de yo soy el alfa y el omega solamente aparece explícitamente 4 veces en la Biblia, y las 4 aparece en el libro de Apocalipsis. Ahorita vamos a estar visitando 3 pasajes. Apocalipsis 1:8 a la cuenta de 3, ¿sale? 1, 2, 3. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Señor y Dios, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir y encontrarnos contigo, Señor. Gracias porque tenemos la confianza de que es tu Espíritu Santo aquí en nosotros, Señor, hablándonos, y ruego que sea tu palabra esa espada, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe hacia ti, Señor. Quita cualquier impedimento, cualquier preocupación o cualquier situación que en este momento distraiga la atención de ti, Señor, y regálanos, Señor, el poder conocerte y enamorarnos más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Ruego por corazones dóciles, Señor, enseñables y enamorados de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Ok, bueno, les comentaba que vamos a estar basándonos en 3 pasajes de Apocalipsis. Ese es el primero. ¿Me puedes acompañar rápidamente a Apocalipsis 21, versículo 6? Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Chécate bien, obsérvalo. Y ahora acompáñame una página adelante, Apocalipsis 22, versículo 13. Dice nuevamente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, para comenzar, me gustaría como reflexionar un poquito, o quizá hacer énfasis en que como cristianos o como creyentes, o quizá tú ni eres creyente, pero cuando se nos menciona la palabra Jesús como nuestro Salvador, si es que ya es tu Salvador, o si no es tu Salvador pero lo has escuchado, muchas veces relacionamos como a Jesús como un carpintero, como quizá un profeta o un idealista, un filósofo, si es que no has creído en Él. A lo mucho creemos, los que hemos creído en Él, o se nos viene a la mente como el Cordero Inmolado, el que fue, pero se nos hace muy difícil pensar en Él como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso, como el que es eterno, como que el que estaba junto al Padre desde el inicio de todas las cosas, y que todo lo que fue hecho, si Él no hubiera estado ahí, no hubiese sido hecho. Entonces Cristo, realmente vamos a ver el día de hoy cómo Él colgó en un madero, pero aun cuando Él colgó en un madero, Él ya había estado desde antes con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. En nuestra mente limitada o humana, es muy normal situar a Jesucristo dentro del espacio y tiempo, dentro de la época que vivimos o nuestro conteo de miles de años, y ciertamente está bien. Creo fielmente que eso fue una de las razones por la cual se hizo hombre, para poder cumplir esta promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en todo este proceso comenzamos a limitar la capacidad y el carácter de Jesucristo. El propósito de esta predicación en esta noche es que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, definitivamente podamos ir más allá de nuestro limitado entendimiento y nos proyectemos hacia el infinito carácter de Jesucristo, hacia lo que vamos a ver hoy, el alfa y la omega. Por tanto, vamos a comenzar estudiando referencias bíblicas, o de dónde surge, dónde más, en qué se apoya para ser el alfa y el omega. Vamos a checar algunas citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque como les mencioné al principio, explícitamente solamente se menciona en 4 versículos de la Biblia, pero a lo largo de toda la Biblia Jesucristo se presenta como eso, Dios se presenta como eso, como el principio y el fin de todas las cosas. Acompáñame en tu Biblia, por favor, al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Como les comentaba, aunque no se utilice el término explícito del alfa y el omega, el significado detrás del nombre de lo que vamos a leer ahorita revela este mismo carácter, este sentir del alfa y el omega. Cuando estén ahí, por favor, díganme ya.
Ok, Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Se fijan? Está manejando este carácter, se llama él mismo el primero y yo mismo con los postreros. Otra cita donde podemos ver esto es en Isaías 44, versículo 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Dios. Isaías, y Dios conociéndonos para dejárnoslo bien en claro, lo repite en Isaías capítulo 48, versículo 13. Habla de este carácter de Dios que estuvo desde el inicio de todas las cosas. Dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Entonces aquí encontramos en el Antiguo Testamento no se usa lo que es las letras o el término del alfa y el omega, porque en el Antiguo Testamento que esté escrito en hebreo vendrían siendo las letras Aleph y Tua. Básicamente eso es lo que significa el alfa y el omega, pero el Antiguo Testamento está en hebreo, el alfa y el omega ya es griego en el Nuevo Testamento, pero básicamente lo que leímos ahorita, Dios está atribuyendo a Él mismo que Él es el principio y Él es el final de todas las cosas. Desde el Antiguo Testamento Él ya daba evidencia de esto, del carácter de que es el alfa y el omega. Entonces es importante destacar esto, y por eso ruego que sea el Espíritu dándonos este entendimiento, porque nuestra mente es limitada. A veces tristemente metemos a Dios como en nuestro pedacito de cerebro y de nuestras circunstancias, y no alcanzamos a ver que Él estuvo en el principio de todas las cosas y que Él es el fin de todas las cosas. Ok, entonces regresando al Nuevo Testamento en Apocalipsis, como comenzamos leyendo, observamos este título del alfa y el omega 3 veces, particularmente en los textos que nos vamos a apoyar. Pero en el primer texto, que es Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, noten ustedes la trascendencia del título que es. Dice el que es, el que era y el que ha de venir. El que es habla de un tiempo presente, el que era habla de un tiempo pasado, y el que ha de venir habla de un tiempo futuro. Así que vemos que por llamarlo de alguna manera, las tres dimensiones o los tres estados del tiempo, por llamarlo de alguna manera, están vinculados a la naturaleza divina de Dios. Cuando Dios se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el que soy, Él está diciendo: yo soy autoexistente, yo soy eterno, porque Dios llena totalmente con su simple existencia las tres dimensiones del tiempo en la cual hemos estado todos. Él con su presencia llena las tres dimensiones del tiempo. Pablo explicaba esto a los filósofos griegos. Si gustas acompañarme en tu Biblia, Hechos 17:24, por favor. Pablo estaba ahí viendo los griegos cómo tenían templos, se adoraban y se formaban dioses, y de repente comienza a explicarle a estos filósofos griegos. Hechos 17:24 les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Chequen este versículo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí está Pablo explicándole a algunos filósofos que Dios creó, que ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que ha estado desde el principio de todas las cosas, es ese mismo Dios en el cual nuestra existencia está. Esa existencia que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener, pasa por Él. La vida que tenemos está ubicada en ese ser que es el principio y el final, el alfa y el omega. Y es en ese Dios finalmente en el que nosotros nos movemos. ¿Se fijan cómo al principio
¿quién es Dios o quién es Jesucristo? Y nos quedamos como, ok, pues mi Salvador, y a veces lo limitamos a eso, que ciertamente es lo más glorioso, el Salvador, el suficiente Salvador, el total Salvador, nuestro Señor. Pero vemos aquí que ahora también afecta en todas las áreas de nuestra vida pasada y por venir. Es en ese Dios que es el principio y el final en el que nosotros nos movemos. Entonces, acompáñame Apocalipsis 21:6 rápidamente, el siguiente versículo en el que nos estamos apoyando. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vuelve a hacer este énfasis de que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega. Ahorita vamos a ver exactamente qué quiere decir, de dónde viene esto del alfa y el omega, o cómo repercute directamente para nosotros. Pero en la última referencia que vamos a ver el día de hoy, Apocalipsis 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces quizá tú podrías decir, pues para mí que, o sea, a mí que Jesús sea el alfa y el omega, ¿no? Yo con que sea mi Salvador está bien. Y ciertamente es prioridad eso, ¿no? Que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero vamos a ver nuevamente cómo no queda ahí. Y vamos a estudiar, o vamos a ver un poquito cómo desde el Antiguo Testamento, qué significaba esto para los hebreos, qué significaba lo que vimos ahorita, lo de Aleph y Tuá, o sea, y Taú. Vamos a ver que para ellos, los hebreos tenían estas letras que era Aleph y Taú, y para ellos era tan importante que los rabinos, cuando se juntaban en la Mishnah y leían el Torah, para ellos hacían referencia siempre a esto. Le decían o declamaban, recitaban o decían cosas como esta. Decían, Adán transgredió la ley desde Aleph hasta Taú. Luego decían, Abraham guardó la ley desde Aleph hasta Taú. O sea, para ellos era la totalidad. Y decían también, cuando Dios bendice a su pueblo, lo bendice desde Aleph a Taú. Aleph a Taú, recordamos, son las letras en hebreo del alfa y el omega. Para los hebreos era tan importante y tan significativo esto. Entonces, a final de cuentas nos están, o ellos lo utilizaban para dar a entender que cuando Dios inicia algo, Dios es quien lo termina. Para ellos tenían la certeza de que cuando Dios inicia algo, es Dios también el que lo termina. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y esto me recuerda Filipenses 1:6, cuando el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios inició la salvación, o cuando Dios te llamó, o quizás estás aquí por primera vez, ¿no? Y te está hablando, quieres conocer, Dios inició eso. Es Jesús el autor y el consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Entonces la fe que yo tengo, la fe que tú tienes, viene de Él y se consuma en Él. Otra vez, empieza en Él y se consuma en Él. Por tanto, este pensamiento hebreo nos hace hincapié, y ellos tenían esta certeza de ¿sabes qué? Realmente nosotros no escogimos nacer, nosotros no escogimos morir, no importa lo que suceda, no importa cómo suceda, Él es el principio y Él es el fin. Dios va a estar con nosotros porque lo prometió. Dios está desde el principio y va a estar hasta el fin. Entonces, por tanto, para nosotros creo que es muy significativo que para el momento en que entendemos que Jesucristo es el alfa y el omega, comienza a cobrar sentido y propósito nuestro existir. Para el pensamiento hebreo, la frase del principio y el fin significa algo completo, pero con la idea de que continúa. ¿Qué quiere decir esto? Hay un pasaje que nos describe muy bien esto, es en Josué. Si gustas acompañarme en tu Biblia, Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1, versículo 2 al 5. Está en esta porción cuando Josué
realmente está recibiendo el liderazgo de Israel. Él había sido siervo antes de Moisés y Moisés estaba muerto. Era tiempo de incertidumbre. La nación estaba lista para entrar a la tierra de Canaán, donde iban a enfrentar a 7 naciones más poderosos que ellos. Y todo el mundo estaba preocupado porque Moisés estaba muerto. Los ojos de los hombres habían estado en Moisés, habían puesto su esperanza en Moisés. Y en cambio Josué, inexperto en los caminos o en el liderazgo, yo creo que en ese momento él se preguntaba como, ¿realmente yo podré con el paquete de Moisés? O sea, ¿qué responsabilidad ahora convertirme en el líder de la nación de Dios? Y es ahí donde Dios habla en Josué capítulo 1 versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué estaba pasando una situación para entender lo que nosotros tenemos que comprender el día de hoy. ¿Qué tenía que comprender Josué? Que Dios siempre había estado ahí, Dios estaba ahí y Dios siempre iba a estar ahí. La obra no era de Moisés, la obra no era de un líder, era obra de Dios. Dios era el que estaba guiándolos y el que iba a seguir guiándolos, y Josué había quitado la mirada de eso. Dios se lo está recordando. Por tanto, es importante abrazar esto, es decir, Jesucristo ha estado, está y va a estar. Porque así como Josué en ese caso estaba pasando una situación tensa, incómoda, quizá de miedo, de tristeza, Dios le recuerda: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Cuando algo de nuestra vida muere, y aquí yo puedo hablar, perdí a mi mamá cuando tenía 22 años, y sientes que la vida no tiene sentido, y mi mamá era una mujer piadosa, misionera, bueno, iba pues sí, literalmente a misiones aquí en ciudades pequeñas y eso, y de repente enferma, muere, y para mí fue como, esto no tiene sentido. Yo tenía mamitis, o sea, yo no tengo problema en decirlo, ¿no? Yo tenía mamitis, entonces de repente esto no tiene sentido. ¿Yo para qué voy a seguir? Mi vida era, pues si ella ya no está, y a lo mejor no es eso, pero a lo mejor es una relación sentimental en la cual estabas súper clavado, te habías entregado con todo, y de repente eso muere. O un proyecto, algún trabajo en el cual tenías tu esperanza y dijías, ¿sabes qué? De aquí ya saco y le doy hasta la familia y reparto, y de repente muere eso. Muere eso. Déjame decirte esto: nada de Dios muere cuando cualquier cosa de aquí de la tierra muere. Nada de Dios muere cuando cualquier cosa de aquí de la tierra muere. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega. Él es el alfa y el omega. Entonces es importante recordar esto, que Dios tiene el control. Dios ha estado, Dios sabe por qué permitió eso, porque Él estuvo ahí y Él está contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar, porque Él es la omega. Él es el fin de todas las cosas. Entonces, ya vimos un poquito del pensamiento hebreo. Ahora vamos al pensamiento griego, que es básicamente más lo que tiene que ver con el alfa y omega explícitamente. Era el mismo concepto que los hebreos. La primera letra del alfabeto es alfa y la última omega. En el hebreo Aleph y Taú, alfa y omega, principio y fin, describen, si lo pudiéramos, o yo lo intenté como resumir en un concepto, habla de una continuidad, de algo que no puede ser roto y que no está sujeto a ningún cambio y tampoco puede ser interrumpido. Entonces habla de algo que no puede ser roto, que no está sujeto a ningún cambio y que no puede ser interrumpido. ¿Se fijan? Está hablando de que Jesucristo no puede ser roto. Él lo que cumplió lo va a prometer. La obra que empezó en ti la va a perfeccionar hasta el día que estés con Él. Él no cambia. Él no cambia. Y su obra no puede ser interrumpida. Otro punto
final a considerar es en el versículo 22:13, porque se muestra otra faceta del alfa y la omega. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, y Jesucristo creo que podría haberse quedado ahí y ya no decir nada más. Sin embargo, nos agrega dos palabras griegas nuevas. Dice, el principio y el fin, el primero y el último. El principio y el fin. El principio y el fin es la palabra argé y telos en griego, y significa esto: el principio del tiempo o el comienzo en el sentido de origen. El principio del tiempo o el comienzo en el sentido de origen. Ahora es importante destacar esto, porque cuando Jesús dice yo soy el principio, la verdad es que nuestra mente a lo primero que vuela es a Génesis 1. Génesis 1:1, y entonces, no, pues sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es cierto, pero cuando la Biblia dice que Jesucristo es el principio, habla en otro sentido. Habla de que cuando inició la creación del universo, abarcando todo, desde el más pequeño de los organismos, no sé si hay aquí algún químico, el átomo o alguna célula muy pequeña que la verdad no investigué nombres, pero desde la más pequeña insignificante hasta las galaxias, los planetas, los animales, las plantas. Nos platicábamos con el pastor Chuck, no me acuerdo qué animal que estaba gigantesco, que vive en el fondo del mar, que es del tamaño de un campo de fútbol americano. Todo eso lo creó Jesucristo, en el sentido que está hablando cuando dice que Jesucristo es el principio, es que Él estaba desde el inicio y que Él es la razón que se encuentra detrás de la creación. Él es la razón, no es solamente el creador, sino Él es la razón que se encuentra detrás de la creación. Él es la razón. Jesucristo es la razón de toda la creación. Por eso Él es el principio, el fin. Él es el alfa y es la omega. Entonces, Jesús es el origen de toda vida, desde el principio hasta el final. Salmo 100 nos habla de eso, hablando específicamente de los hombres. Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, aun cuando salga esos animales incómodos, como a mí, que a veces te aparece algún chimén o algún alacrancito por ahí, y de repente ¿sabes qué? Aún eso, todo eso lo creó Jesús, todo eso es la razón, hasta las cosas más maravillosas que tú más te deleites, que a ti más te guste ver, que tú más disfrutes, todo eso lo creó, y Él es la razón de toda la creación. Entonces, importante destacar esto, Él es el principio y es la meta hacia donde se mueve todo. No fue solamente, ahora podemos pasar de que ok, era mi Salvador, bueno, entonces también ya es mi creador. Bueno, sí, también es tu creador, pero también Él es la meta y Él es el camino. Por eso en Juan 14:6 Él decía o dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 1, versículo 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, tú podrías quizá decir, bueno, ¿y por qué si Él es el principio y el fin, el alfa y el omega? ¿Cómo es que fue crucificado? ¿Cómo es que el autor de la vida, el que tiene control de todas las cosas, sobre el que todo subsiste, el que es la razón de la creación, a mí no tiene sentido? Déjame decirte algo, su muerte no fue en vano y lo vamos a ver más adelante. Él estaba a pleno control. Ese mismo Jesús que estaba creando y que estaba en el principio de todas las cosas, era el mismo alfa y la misma omega siendo crucificado. Pero Él tenía la certeza, tenía la seguridad de que Él iba a resucitar. Él tenía el control de cada uno de los romanos que estaban ahí burlándose, de cada uno de los religiosos que le escupían, que le humillaban. Él tenía el control, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Estaba en control. Él no podía negarse a sí mismo. Sería lógico decir, no, pues sí, yo soy el principio y el fin y muero. No, Él estaba en control de eso. Es impresionante eso. Estaba en control de eso, porque todas las cosas en Él subsisten. Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Si gustas acompañarme de volada. Colosenses 1, versículo 15. Vamos a ver, porque es como, bueno, ¿y quién dice que Él es la razón de toda la creación? Yo creo que no, a lo mejor sí la creó, pero Él no es la razón, ¿no? Vamos a ver
cómo habla Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él. ¿Para qué? Y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes. Por eso les digo, ese momento en que muere crucificado, Él ya estaba y lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es aún más impresionante, no fue como, pues yo creo y ya que subsistan solas las cosas, ¿no? Yo como, ¿qué voy a hacer con tan grande creación y tantas cosas? Es un Dios todopoderoso. ¿Se fijan cómo mi mente no alcanza a comprender eso? Pero aquí su palabra dice, y su palabra es verdad, todas las cosas en Él subsisten. Tienen su vida, su razón, su propósito en Jesús. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. ¿No es maravilloso esto? Es nuestro Señor Jesucristo, el que creó todo, el que es por Él y para Él todas y cada una de las cosas. Ahora esto suena padre, ¿no? Pero es como, ok, conocí un atributo de Dios, quizá el carácter, cierta parte del carácter, pero ¿qué significado tiene para mí? O sea, ¿a mí en qué me sirve ahorita que pues tengo alguna necesidad o tengo algún problema o no sé? Y básicamente, o simplemente tú ni crees en esto, ¿no? Y pues a mí me trajeron. A mí eso de qué me sirve, de que haya alguien que empezó y alguien en el que va a terminar. Déjame decirte una cosa. Al saber que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, tenemos la certeza de que no somos un accidente. No somos producto de la casualidad ni nacimos por accidente. ¿No es esto glorioso? O sea, sabemos que en esta vida no es simplemente venir y pasarla bien y hacer amigos y dejar o intentar hacer un nombre y después pues tener algún paquete para que mi funeral sea chido y que la gente me recuerde. No, no, de eso no habla. Nosotros sabemos que tenemos un principio y un final que está en las manos de Jesucristo. Y si Él resucitó, dice la palabra, nosotros juntamente resucitaremos con Él. Esa es la certeza que tenemos en esto, ese es el significado y el sentido que tiene, que no somos un accidente y que solamente en Él podemos encontrar esto que nuestro corazón está buscando. El saciar nuestro corazón solamente va a ser en Él. Porque déjame decirte, a lo mejor estás en alguna tribulación y dices, no tiene sentido, ¿no? Déjame decirte, sí tiene sentido. Juan 16:33, Jesús nos hablaba de esto. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz, nunca fuera de Él. Que otra vez, Él nos muestra otra vez, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él es el camino, Él es todo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Está diciendo, sí, sí vas a sufrir. Sí, sí vas a tener tristezas. Sí, sí vas a tener amarguras. Sí, sí vas a ser traicionado. Sí va a haber pérdidas. Sí, sí va a haber. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. Él está esperándonos, está preparando una nueva morada, dice Él en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro fin. Estar con Él es nuestro fin. Él es el alfa y es el omega cuando estemos con Él. Entonces, esto nos da un sentido a la vida, el saber que no somos literalmente un cactus, ¿no? Bueno, hace poquito cumplí años de casado con mi esposa y compramos un cactus. A mi esposita quería y realmente se ve padre, pero yo soy muy ignorante. Lo que veo es como, pues es un cactus, ¿no? O sea, ahí está. No pasa nada en su vida. Se va a morir o lo van a cortar y nadie supo nada. De repente el saber que tenemos un principio y un fin nos hace sentido que nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. No estamos creados para este mundo. No estamos creados para este mundo. Y déjame decirte, platicaba también con un amigo, de ese amigo de la infancia, y me decía, oye Hugo,
bueno, me llamo Hugo para los que no me conocen, perdón. Me decía, oye Hugo, y fíjate que tiene como, pues ya está grande, ¿no? Y acaba de terminar una carrera, pero pasó mucho tiempo viajando, teniendo una chamba súper chida, carro, se fue a Estados Unidos, se fue a Canadá, se fue a Europa, y de repente me dice, oye, ¿y qué sigue de esto? Porque según él hace 4 años lo único que le faltaba era la carrera, ya había hecho todo, ya nada más era, no, pues ahora sí ya siento cabeza, jalo o agarro la carrera y ya estuvo, ¿no? Y de repente me habla, oye, me invita a su graduación y me dice, oye, yo me siento exactamente igual que antes de empezar la carrera. Y ciertamente en el momento que fui estudiando me impulsaba el terminar la carrera y era como mi motivación. Pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué hay más? No hay más. Digo, no hay más. No hay otra cosa en la que tú vayas a encontrar sentido, porque el principio y el fin de tu vida es Jesucristo. El alfa y el omega de tu vida es Jesucristo. Es Jesucristo, ese Jesucristo que murió en la cruz hace más de 2000 años, el que le da un sentido a nuestra vida. Él hace que nuestra vida tenga un significado y un propósito. Déjame decirte, trabajar no tiene significado si no es para Cristo. Estudiar no tiene significado si no es para Cristo. ¿En qué sentido? Y muchos lo han experimentado ya. ¿En qué sirve que te aumentan el puesto y te empieza a ir mejor económicamente? Y no sirve para nada. Una relación tras otra, y no, es que este es el bueno, y es que este es el bueno, y es que este es el bueno, y no llegas a ningún lado, porque estás buscando el sentido de tu vida en algo que no es Jesucristo. ¿Por qué es esto? Porque no fuimos creados para nosotros mismos, no fuimos creados, lo vimos ahorita en Colosenses, todas las cosas son para Él, y en Él subsisten. Y un versículo que utilizamos aquí muchísimo, Romanos 11:36, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Esta es la razón por la que Jesucristo termina recordándonos en la Biblia que Él es el alfa y que Él es el omega. Como diciendo, ¿sabes qué? Yo estuve en el principio y yo voy a estar al final. Mientras tanto, vamos a caminar con Él. Por tanto, vamos a ver, o para terminar, 4 áreas que pude como notar que este título, por llamarlo de alguna manera, de Jesucristo, del alfa y el omega, repercute en nuestra vida. Como lo comentaba ahorita, punto número 1 es que nos da un origen y un destino. No sé tú, yo estuve mucho tiempo sin un origen y un destino. Yo era de estos que en la secundaria fui escato, luego ya era fresa en la prepa, luego ya era futbolista entre prepa y la uni, luego en la uni ya era fisicoculturista, luego ya era de un corporativo, luego ya era hasta vaquero, andaba encharreado, o sea, derivando identidad de todo. O sea, así como, ahora ya estamos acá, ¿no? Pero sé que aquí Cristo, en Él subsisten las cosas, y aquí mi corazón ha sido saciado, no en el ministerio, en Jesucristo. Pero yo era eso, el estar de un lado a otro. ¿Cuál era mi origen? ¿Cuál es mi destino? Y de repente nos encontramos con esto: tu origen es Jesucristo y tu destino es Jesucristo. Tu nacimiento, tu vida y tu muerte están en su control y no es ningún accidente. Existes para un propósito que ahorita lo vamos a ver. Yo le decía a Jeremías esto en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice: antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Te fijas? Antes que te formase en el vientre te conocí. Zacarías 12:1 habla de que Él forma el espíritu del hombre dentro de Él. Dios nos formó, Dios nos conoce, Dios nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y no solamente fue como, interesante destacar esto, no fue como, bueno, te creo y pues ya, ahí tú, a ver cómo sales. No, Él sabe exactamente que ahorita tú ibas a estar gordito, que ibas a estar flaquito, que ibas a ser alto, que ibas a ser enojón, que ibas a ser súper paciente o indefenso o tímido, lo que sea. Él sabía exactamente cuál iba a ser tu persona, porque Él es el principio y Él es el fin. Él está en todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él sabía cómo te ibas a desarrollar, y déjame decirte algo, Él sabía exactamente cómo ibas a estar el día de hoy. Él sabe exactamente cómo ibas a estar el día de hoy. Por tanto, cuando descubres que Él es el principio, que Él es el fin, todo cobra un sentido. Cobra un sentido porque definitivamente
y todos lo hemos experimentado. Dice Eclesiastés 3, versículo 11, que Él puso eternidad en nuestros corazones. O sea, en algo hemos querido ser, si pudiera juntar las esferas del dragón y hacerme eterno, porque es totalmente natural, porque tu corazón añora eternidad. No estás creado para aquí, fuiste creado por algo eterno, por alguien, por Jesucristo, que es el principio y el fin. ¿Para qué fuimos creados? Dice Juan 17:3, nacimos y vivimos para poder conocerle, regresar a nuestro Creador y conocerle. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, otra vez, está relacionada en conocer a Dios. Mira cómo dice Jeremías 9, versículo 23 y 24. Y esto es como importante a destacar, porque generalmente como hombres en un cuerpo caído añoramos cosas y nos alabamos y queremos como destacar en cosas, y vean la perspectiva de Dios. Dice Jeremías 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Alguien estaba ahí, no, yo quiero más y más y más, y cursos y cursos y cursos y cursos, y yo sé más que todos, y donde me siento, ahora sí que aquí mi chicharrones truenan, ¿no? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Qué valiente? Yo el todas puedo, me decían, ¿no? Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Para qué trabajas? Mas alábese, versículo 24, en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, en entenderme y en conocerme. Entonces déjame decirte una cosa, yo no estoy diciendo entonces todos tienen que estar aquí en la iglesia sirviendo, no, yo no estoy diciendo eso. Lo he dicho muchas veces aquí el pastor Quique, nosotros somos enviados a muchas áreas de nuestra sociedad donde hay necesidad. La palabra dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios para nosotros ser embajadores de la reconciliación, rogar en nombre de Dios que se reconcilien con Él. Ahí donde tú estés, estás llamado a hacer eso. Pero déjame decirte una cosa, mientras tu vida no tenga el propósito en Cristo, mientras no reconozcas y entiendas que Él es el principio y el fin, porque naciste para Él y que has de morir para Él, tu vida no tiene absolutamente ningún significado. Y te lo dice alguien que estuvo ahí. No tiene absolutamente ningún significado. Por eso estás vacío, por eso estás frustrado, por eso estás desorientado, y andas de ciudad en ciudad y de trabajo en trabajo, y realmente eres como un pez fuera del agua. Lo hemos dicho aquí también, como este pez que tú tienes que estar en el mar. Lo decía aquí también, Él dará agua de esta vida eterna, agua viva. Pero de repente eres como este pez, ¿sabes qué? No, yo voy a darle por mi lado. Y de repente quizá encuentras esponjitas que sí te mantienen como respirando, carreras, viajes. Bueno, ya estoy quemando a mi amigo otra vez, ¿verdad? Cosas así, pero todas esas cosas que no te sacian, son esponjitas. Yo era un nuevo trabajo, yo era un nuevo proyecto, y ¿sabes qué? Te vuelves a secar. Jesucristo te está diciendo, ven a mí. ¿Por qué? Él es el que da aliento a todas las cosas. Él es el que da aliento a todas las cosas. Dice Job, capítulo 12, versículo 9 y 10. Este libro que fue escrito ya hace miles de años. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hace miles de años Job, inspirado por Dios, escribió esto, y él ya sabía que el día de hoy, si tú puedes respirar y puedes dormir, despertar y estás aquí, es solamente porque Dios te ha sostenido, porque te está buscando, porque te está diciendo, ¿sabes qué? Ya deja de hacerle al cuento, literalmente. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy todo. ¿Cuándo vas a entender eso? Y Dios nos invita, ven, yo quiero tenerte en mi mano. Entonces, el primer punto fue ese, nos da un origen y nos da un destino. Segundo, nos da un propósito a nuestra existencia. Definitivamente, Cristo no es el principio nada más. Pues te creo y te dejo. No, Él es el fin también. Por tanto, sabe por qué naciste, sabe cuándo y cómo vas a morir, lo que has de ser.
y cuando has de terminar tus días. Él sabe cuándo vas a estar con Él. ¿No es glorioso eso? Decíamos aquí también, ¿sabes qué? Muchos están queriendo escribir su destino. ¿Sabes que tu destino ya está? Vas a estar con Cristo. Tú decides si lo reconoces como Señor o como juez. Pero nuestro destino apunta hacia allá. Y definitivamente el tener un propósito para nuestra existencia es hermoso, porque es horrible vivir desconcertado, sin una brújula, sin saber ni de dónde vengo ni a dónde voy. Y realmente, por más que la cultura china, leí hace poco, determinaba o hablaba de que la vida es un arte, ¿no? Es el arte de vivir, es el arte de vivir. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es que el propósito de vivir se encuentra en Jesucristo. Isaías 43:7 dice: todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado. Él nos formó para su gloria. Él nos formó para su gloria. ¿Por qué? Porque Él ha existido, Él existe y Él existirá para siempre y por siempre. Por Él y para Él son todas las cosas. Entonces es el propósito, el vivir para su gloria. Por tanto, mientras no haga las cosas para su gloria, son simplemente vanidades ilusorias. Dice Jonás: llegas, vives por algo, lo tienes, ¿y qué sigue? Y lo tienes, ¿y qué sigue? Y lo tienes, ¿y qué sigue? En lugar de ahí donde estés, cambiar tu corazón, poner tu mirada en Jesucristo y comenzar a hacerlo y vivir para su gloria. Tercer punto, también el alfa y la omega se relaciona con las circunstancias que nos rodean el día de hoy. Definitivamente creo que todos, si bien a lo mejor alguien, no creo que lo haya, pero si no estuviera pasando alguna dificultad, seguramente la ha pasado. Y definitivamente muchas veces eso nos lleva a caernos, ¿no? Nos lleva a decir: ¿sabes qué? Esto no tiene sentido. ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y de repente vemos que este punto de tener como brújula, como norte, el alfa y el omega, es algo que nos debe mantener con los ojos puestos en Él. Pablo lo describe muy bien en Filipenses capítulo 3, versículo 13, recordando que no hay aquí un varón perfecto, ni jamás lo ha habido. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no ha habido un varón perfecto. Y vean Pablo cómo habla de esto en circunstancias, pues quizá ha pecado o está pasando una prueba difícil, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se fijan? Nosotros somos como expertos en fijarnos en lo que hay atrás, lo que me hicieron, lo que pasé, y dice: hago una cosa, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía fallas, tenía caídas, pero él seguía y proseguía y proseguía y proseguía y proseguía a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque él era fuerte? No. De hecho, Dios le dice en 2 Corintios 12: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él era débil, pero sabía, tenía bien claro: yo tengo que llegar allá. Yo estoy creado por el alfa y tengo un fin, la omega. Ahí estaban sus ojos. Definitivamente esa es la manera que nos lleva a este atributo de Dios, el alfa y el omega, a enfrentar las circunstancias. Contrario a eso, creo que muchos lo hemos vivido, es amargarnos y mirar, decía ahorita lo contrario a Pablo, lo que me hicieron. Pero es que este hermano, ¿por qué me traicionó? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Y nos amargamos. Tristemente la iglesia está llena de amargados. Dios está trabajando conmigo. Está llena de amargados que se enfrentaron con circunstancias, que es que yo no creí que esto fuera a ser así, yo no creí que me iban a lastimar, yo no creí que es que como en la iglesia, ¿qué querías? No estamos entre querubines, no somos obras terminadas, somos pecadores, somos hombres en cuerpos caídos, que venimos aquí porque reconocemos y damos gracias que solamente por medio de Jesucristo podemos tener acceso a Dios, que no hay otra forma. Entonces es importante recordar esto: estamos en un mundo caído, es una guerra, es la guerra espiritual. Nos advierte Efesios 6, prepararnos de esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades. El problema es que no nos damos cuenta, ¿ves? Nosotros creemos como: no es una guerra, yo no creo que necesite sacar la espada, ¿no?
Ahora no se trata de dar bibliazos, ¿no? El sentido de la espada de pues, que te transforme a ti. Pero el punto es este: cuando nosotros entendamos que estamos en una batalla, cuando nosotros entendamos que ir a la Biblia no es un tema de querer, sino un tema de que yo necesito porque estoy en una batalla, cambiaría la perspectiva. Entonces, ese es lo que tiene que ver en cuanto a las circunstancias, el poner nuestros ojos en Él. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque tus ojos no están en el fuego, ni en el agua, ni en las pruebas, ni en la sociedad, ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en los pastores, ni en la iglesia, sino en Jesús. Él es el que nunca falla, Él es el que nunca cambia, Él es el principio, Él es el fin. Él es en el que todas las cosas subsisten y son por Él y para Él. Y el cuarto punto es que da una certeza a nuestro futuro. Otra vez, no es que nada más te crea y esté en medio de toda esta vida porque sabes que vas a llegar a estar con Él, sino que Él te da la certeza de que vas a estar con Él. El Señor te creó con un propósito, definitivamente ya lo vimos, y ese propósito está en Él, y el futuro asegurado solamente es por medio de Él. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque a lo mejor tú puedes decir, pues yo acabo de venir, la neta me hace sentido que, pues sí. O a lo mejor, como en mi caso fue como, pues ya no me queda de otra, le voy a calar a eso. Y es bueno, quizá pueda tener sentido que sí sea el principio de eso y que mi fin sea terminar allá. Pero ¿qué hago? No tengo ni idea. Yo sé que Dios es santo y Él me va a rechazar todo lo que yo he hecho, todo el pecado que yo he hecho, toda la rebeldía que yo he tenido contra Él. ¿Qué hago con eso? ¿Dios me recibe así? Déjame decirte, Él proveyó el camino y el Salvador, todo suficiente, que es Jesucristo. Por eso dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es importante destacar esto porque lo mencioné hace rato, y es definitivamente Él no cambia por nosotros. Lo vimos, Él es inmutable, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Sí o sí tú vas a estar frente a Él, porque dice su palabra en Hebreos 9:27: de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo no es un rollo de, pues yo no lo quiero ver, nomás no creo en Él y no quiero verlo. A mí no me den lata, yo no le doy lata. No. Su palabra nos habla de esto. Después de esto el juicio. Sin embargo, vean, dice el 28, nos da la salida nuevamente. Así también fue ofrecido una sola vez Cristo para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se fijan? Su muerte no fue en vano. Su muerte no fue en vano, porque es por su sacrificio que hoy podemos tener acceso a Dios. Quizá tú puedes decir, es que yo quiero estar con Dios, yo quiero reconciliarme, quiero ser este pez que regresa al agua de vida eterna, que es Él. Él es el que me sacia, dice su palabra, lo vimos ahorita en Apocalipsis. Pero ¿cómo podría? Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Y eso a mí qué? Podrías decir. Primera de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que todo el pecado que nosotros habíamos acumulado y por el cual merecíamos ser castigados, toda la ira de un Dios santo que aborrece el pecado, fue descargada en Jesucristo en esa cruz. Al que no cometió pecado, Jesucristo no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, murió en la cruz, se hizo maldito y cargó con toda la ira de Dios, cargó con toda la ira del Padre para pagar por nuestros pecados una vez y para siempre, para llevarnos a Él. De tal manera que si tú el día de hoy crees en Jesucristo, dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que me envió, dice Jesús en Juan 6:30. Esta es la obra de Dios, que crean en el que me envió. Si tú crees hoy en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te da una nueva vestimenta. Él ya no te ve como la persona que acabas de llegar y no sé
qué cosa estabas haciendo, que tu propia conciencia sabes que estaba mal. Ni siquiera necesito explicarte que en la Biblia era un pecado, sino tu conciencia no te deja dormir o no te deja descansar. Eso te dice, ¿sabes qué? Jesucristo ya pagó por eso. Creyendo en Jesús, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios te pone una nueva vestidura, te pone la vestidura de Jesucristo. Entonces Él te ve como si nunca hubieras pecado. Él te recibe como recibió a Jesús. Ya no te ve más como el hombre que ha pecado, que lo ha pisoteado, que se ha rebelado, que no te ha interesado. Porque déjame decirte una cosa, el pecado que te va a apartar por la eternidad de Dios es la incredulidad. La incredulidad sostenida. Ese es el pecado. El que Jesucristo se ha presentado a ti como suficiente Salvador, como único Salvador, como tu Creador, como el fin, y tú le has rechazado. Sin embargo, si tú has creído en Él, dice su palabra, tienes vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se fija, no dice, pero el que es un borracho, el que es un adúltero, el que es un homicida, el que es un mentiroso, dice, el que no cree. Jesucristo no vino a condenarte. Jesucristo murió en una cruz por ti, por amor, para terminar con lo que había iniciado, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, y el fin es que estemos con Él por una eternidad. Así que yo te invito, quizás es tu caso, que has cometido algún pecado, o crees que has cometido algún pecado que Dios no te puede perdonar, que sientes esta culpa, que no hay esperanza, que dices, ¿sabes qué? Es que lo que yo he escuchado aquí hasta me da risa. Si me conocieras a mí, no hay ninguna esperanza. Sabes que Satanás está encantado de que estés así, pero Dios no. Dios sabía que tú ibas a fallar. Como lo dije, Dios sabía que ibas a estar en esa situación el día de hoy, que Él ibas a necesitar, y es por eso que envió a Jesucristo. Él ha estado y Él te espera. Él te espera porque vamos a estar con Él, porque Él es el alfa y el omega. Así que si estás en esta situación, dice su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí donde tú me escuchas, Jesucristo no es como nosotros. Nosotros nos piden perdón y no, pero es que veías, no, pero es que, sí, pero es que hasta que Jesucristo ya pagó por tus pecados, te está diciendo, te está extendiendo la mano, ven, regresa a mí, yo soy tu origen, yo soy tu destino, vive para mí, ya deja de estar subsistiendo de otras cosas y deleítate en Él. Dice su palabra que en Él, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que pues ahí está la invitación. Básicamente eso es lo que Dios me ha mostrado y de parte de Dios creo que nos ha hablado mucho, nos da esperanza el saber que toda nuestra vida tiene un sentido, tenemos un inicio, no importa lo disfuncional que sea tu pasado, eso no es tu inicio. Tú tienes a alguien que te creó y alguien que te está esperando porque te compró a precio de sangre. Así que vamos a orar para terminar. Señor y Dios, pues te damos muchas gracias, Señor, por mostrarte como lo que eres, Señor, el creador, el principio, Señor, y lo que nuestra mente alcanza a comprender, que no alcanzamos a entender muchas cosas, y tu palabra aún dice que las cosas secretas son tuyas, Señor. Pero gracias por hoy hablarnos, Señor, y darnos la certeza de que nuestra vida no es un accidente, ni lo que sucede es un accidente, Señor, sino que tú has estado desde el principio, tú eres el camino y tú nos esperas al final, Señor. Te doy muchas gracias porque habemos aquí hermanos, Señor, que quizá estén batallando o hemos batallado con esto, Señor, con revelarnos, Señor, y creer que incluso hasta éramos originales revelándonos y buscando nuestro propio destino, cuando francamente tú eso lo sabías, Señor. Tu palabra dice que no hay quien te busque. El revelarnos a ti no es nada original, Señor. Tú ya lo tenías así estipulado. Y gracias porque pudiendo desecharnos, Señor, y en el fin tú estar solo, es que yo no entiendo cómo es que tú quieres estar con pecadores como nosotros, Padre. Te doy muchas gracias porque provees la salvación solamente por creer en ti, Señor.
Gracias por haber sufrido esa muerte tan terrible, Señor, en nuestro lugar. Gracias por haber padecido, Señor. Gracias por habernos amado, Señor, de esa manera. Y porque es tu obra, Señor, lo que nos garantiza y nos da la certeza de que vamos a estar contigo, Señor. Inclina nuestro corazón a buscarte y lleva nuestros ojos a mirar hacia ti, Señor, sabiendo que tú has estado, estás y estarás, Señor. Gracias por ser el alfa y el omega de nuestra vida, Señor. Danos un corazón que sea consciente y podamos vivir, Señor, y conducirnos de esa manera, Señor, con lo hermoso y lo enamorados que nos sentimos por lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Te doy muchas gracias por mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.